para mí fue una gran oportunidad haber conocido a Jaime Escalante en persona. Cuando he visto la película no me impresionó mucho. Dije, un profesor más, a pesar de que era boliviano, no le dije otro profesor más. Un día, cuando yo regresé de la maestría de Chile, estábamos haciendo reformas educativas en Bolivia y me invitaron para que yo diera una conferencia para los profesores y yo acepté. Cuando fui a dar la conferencia, como 100 profesores esperando, y ya me puse nervioso, ¿no? Porque era una multitud. Y después llega Jaime Escalante y la gente le aplaudía, se paraba de pie y a mí se me aflojó el estómago de nervios. Claro. Pero fue una gran oportunidad. Nos conocimos, escuché por primera vez su conferencia, 3 horas hablando de matemática y todavía le pedían que siga. Y dije, este hombre algo tiene. Le pedí su dirección. Me dijo, ven a la casa cuando quieras, cuando puedas. Yo estaba en ese entonces como director de formación docente, tenía 3.000 alumnos, 400 profesores a mi cargo, y le dije, tú tienes que ir a dar una conferencia para mis estudiantes. Me dijo, no solo conferencia, puedo dártelo taller. Entonces está bien, taller para los que estudian matemáticas. Y vino con una camioneta de cosas para enseñar matemáticas. 5 años hemos trabajado con Jaime Escalante impartiendo conferencias para profesores. Ahora vamos a ver, no solo contar la historia, ¿no? Voy a presentar primeramente el sustento del marco teórico para realizar la historia de vida de Jaime Escalante. Entonces eso lo vamos a ver en estos minutos. Allá se me okay. Entonces hay que construir un marco conceptual. Entonces el marco conceptual para la sociedad, pero nosotros hemos encontrado, porque me ha animado a hacer esta tesis, porque hemos encontrado un grupo de profesores, una población de profesores que tenían necesidades y también tenían expectativas. Querían enseñar mejor, querían mejorar su práctica docente. Entonces hicimos una historia de vida, pero para entender la historia de vida de este profesor teníamos que analizar las diferentes metodologías para ver dónde encajaba, por qué tenía tanto éxito. Teníamos que mirar sus creencias y concepciones, por qué pensaba de esa manera, qué creencias tenía sobre las matemáticas, qué creencias tenía sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza, qué era para él las matemáticas. Cuando presenté como tema de investigación en la Universidad de Salamanca hacer la historia de vida de Jaime Escalante, bueno, no estaba muy afinado el título, el tribunal me dijo, el tema que tú traes no es tema de tesis doctoral. Felizmente el tutor fue fundamental y me dijo, Abdón, hay que crear anticuerpos porque eso es lo que hay que defender en la tesis doctoral. Hemos trabajado haciendo todo el marco teórico de la historia de vida. La historia de vida se confunde mucho con relatos de vida, o la autobiografía, o la biografía, o el recorrido de vida. Pero la historia de vida lo hemos diferenciado, no yo, sino según los autores, de acuerdo a las investigaciones, porque la historia de vida se realizaba más en el campo de la sociología, la antropología, y no había en educación o trabajos muy incipientes. Ahora hay muchos trabajos de historia de vida de maestros en el campo de la educación en general, pero en matemáticas todavía es incipiente. Sin embargo,
necesitamos hacer historias de vida de profesores exitosos. Pero también en las historias de vida pueden servir como instrumentos de formación continua. Porque cuando a un profesor le decimos, mira, vamos a registrar, vamos a hacerte una historia de vida, te vamos a grabar la clase, vamos a analizar juntos, ¿qué puedes mejorar? Si ustedes son buenos profesores, pero todavía pueden hacerlo mejores, ¿verdad? Y la metodología que hemos usado para encarar este trabajo es un método biográfico, que se apoya en técnicas interactivas y en técnicas no interactivas. Hemos tomado entrevistas grabadas, escritas, hemos usado las documentaciones oficiales y personales, hemos hecho la observación de talleres, observación de seminarios y también de sus conferencias. En base a eso hemos analizado. Y aquí está: vida y obra de Jaime Escalante. Jaime Escalante cuando era niño. Él nació en la ciudad de La Paz, pero sus padres eran profesores de una zona rural, llamado Ayacacha, cerca del lago Titicaca y cerca del Parque Arqueológico Tiwanaku. Él fue a formación docente para ser profesor de física y matemática. Pero en Bolivia faltaban profesores. Un profesor de física había fallecido. Y entonces fueron a buscar al centro de formación de docentes para que reemplazara a este profesor difunto. Y Jaime Escalante estaba en segundo año de formación docente. Y le dijeron, al que te podemos mandar es a Jaime, es el mejor alumno. Y Jaime se fue sin saber dónde habían quedado, ni qué habían avanzado. Y él decía, años después, mis pobres alumnos, ¿cómo me habrán aguantado? Sacó sus apuntes, ¿no? Lo que muchos hacen. Sacó sus apuntes cuando estaba en el colegio y él dice, 2 veces di la cara a los estudiantes. Se concentró en la pizarra escribiendo, hasta que un día vio una clase de un profesor de ciencias que estaba enseñando con cosas concretas, había traído los huesos, los esqueletos, etc. Y dijo, yo tengo que hacer la matemática de manera tangible. Y en Bolivia, cuando empezó ya a trabajar, muchos se disputaban sus servicios. Trabajaba en 3 colegios, trabajaba en la universidad. Un día decidió partir a los Estados Unidos. 1963. Partió a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Al llegar, era un migrante más. Uno, que no sabía hablar muy bien el inglés. Otro, su título de profesor no era válido en los Estados Unidos. Entonces, buscó trabajo en un restaurante limpiando el piso. Todo un profesor exitoso ahora estaba limpiando el piso. Su familia no entendía cómo un profesor podía rebajarse tanto. Al mes le nombraron jefe de cocina. Pero mientras trabajaba de día para sostener a la familia, de noche estudiaba inglés, electrónica y matemáticas. Superó su barrera del inglés, terminó electrónica y entró a trabajar en una de las empresas de ordenadores, una de las empresas más grandes.
Y sus profesores le dijeron: Jaime, tú no puedes estar trabajando en esa empresa, te vamos a mandar a la NASA. Y vas a ser un ingeniero que vas a trabajar en la NASA. Y en ese entonces estaba terminando matemáticas. Y le dijo: no, yo no quiero trabajar en la NASA. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a enseñar matemáticas. Entonces, al ver esa convicción que tenía Jaime Escalante, le dieron una beca por un año más para que sacara la credencial de docente. Pero tenía que dar examen. Y el examen se daba en 3 dimensiones: conocimientos matemáticos, conocimientos pedagógicos y una clase práctica. En matemáticas no tuvo problema. Había un examen estandarizado para 2 horas. Y él dio en 25 minutos. Conocimientos pedagógicos. Él tenía su propia pedagogía, su propia psicología. Y cuando tenía que hacer la clase práctica, consiguieron 15 muchachos de los que habían suspendido y estaban en clases de verano. Difíciles de controlar la clase. Él entró con trucos matemáticos, en 2 minutos los tenían en el bolsillo. Y el tribunal, todos asombrados por la metodología que tenía Jaime Escalante. Como ocupó el primer lugar, le dijeron: puedes elegir el colegio que tú quieras. Eligió trabajar en Garfield High School. Cuando llegó, se enfrentó a alumnos completamente desmotivados. Y no solamente los alumnos desmotivados, sino los profesores también, con pocas expectativas. La administración en contra. ¿Han escuchado así? ¿No? ¿Qué sueñas tanto? Jóvenes, a soñar. Cuando lo conocí a Jaime Escalante, yo aprendí y cambié muchas cosas. Gané la beca del Banco Santander, presenté solicitud de permiso a mi universidad, les dije: mira, quiero hacer un doctorado. La respuesta de mi universidad fue: no te podemos apoyar porque Europa es cara. Si tú quieres hacer doctorado, te vamos a pagar una beca para que hagas el doctorado en Bolivia. Pero yo les dije: no. Yo no quiero vivir con si hubiera. Si me va mal, me va mal. Sabré que me ha ido mal. Pero si me va bien, decidí. Le comenté a Jaime Escalante, le dije: mira, estoy presentando mi renuncia a la universidad y me voy a ir a España para hacer el doctorado en la Universidad de Salamanca. Me dijo: que te vaya muy bien. Partimos. Esos alumnos, 18 alumnos que aprobaron, los resultados fueron cuestionados por los técnicos del servicio de evaluación. ¿Por qué? Porque no venían de los colegios de gente adinerada, porque venían de colegios de niveles económicos. Entonces se enfrentó él, pero no se pudo conseguir que lo validara el examen. Los alumnos tuvieron que dar examen de nuevo. Y les avisaron con 2 días de anticipación. Y con todos los controles, servicios de inteligencia, la CIA y todo. Y estos alumnos aprobaron de nuevo y con mejores calificaciones. Año pasado salió una publicación. Han hecho un seguimiento. ¿Qué ha pasado con estos alumnos? 4 trabajan en la NASA, son grandes empresarios, muchos son doctores en matemática. Y no solamente su vida termina con la película. A Jaime Escalante se ha asociado con la película. Yo he visto la película. Pero Jaime Escalante es más que la película. Recibió el premio, la medalla
presidencial de Estados Unidos, entregado por Ronald Reagan, Bush asistió a su clase. ¿Se imaginan que el presidente de su país venga a su clase a observarle? Jaime me decía, ese día que vino Bush a mi clase, me sentí lo más seguro porque toda la policía estaba alrededor del... Y Jaime Escalante me dijo, Bush me preguntó, ¿qué puedo hacer para aprender matemáticas? Asistir a mi clase y hacer las tareas. James, es justamente donde nos conocimos, nos hicimos grandes amigos, donde compartimos muchas cosas. Entonces, su vida lo hemos dividido en 3 partes. Animo a hacer historias de vida de profesores exitosos en el Ecuador. Porque cuando uno quiere escribir la historia de la educación matemática en Bolivia o en Ecuador, o donde sea, o de su región, el 2014 no está el doctor Scott, se publicó la matemática y su enseñanza en Latinoamérica. A mí me pidieron que buscara a alguien en Bolivia que pudiera escribir. Yo escribí a las universidades, a la Sociedad Boliviana de Matemáticas, y nadie se animaba porque había que escribir en inglés. Yo le dije, mira, sabes que no encuentro ninguno. Entonces me dice, entonces tienes que hacerlo tú. Y como yo había aprendido que cuando te llega la oportunidad tienes que hacer, he escrito. Y en ese libro no aparece Ecuador. Ahora yo sé que las próximas va a aparecer porque hay jóvenes soñadores, profesores soñadores. Vamos. Él tenía una fórmula. ¿Logra leer? Determinación más disciplina más trabajo duro igual camino al éxito. Este fue el que le dio el éxito. ¿Qué es determinación? Decisión. Soñar. Y hay que pagar el precio del sueño. Determinación. ¿Sí? Determinación. Disciplina. La disciplina supera a la inteligencia. Tú puedes ser muy inteligente, pero si no tienes disciplina, algún día te va a ir mal. Te van a echar del trabajo por indisciplinado. Pero uno puede ser tal vez menos inteligente, pero por la disciplina va a conseguir mayores logros. La disciplina supera a la inteligencia. ¿Y dónde se aprende la disciplina? No en el colegio, en la casa. El hogar es la primera escuela de uno. Jaime Escalante vio a su maestra que enseñaba con las naranjas, las fracciones. Y cuando fue profesor, él siempre pensó en ver las matemáticas de manera concreta, la matemática tangible. Trabajo duro. Hay que trabajar. Hay que estar dispuesto a pagar el precio de los sueños. Nada viene gratis, pero nada es imposible. Tú puedes. Solo lo que tú necesitas es ganas. ¿Por qué no igual al éxito? ¿Por qué camino al éxito? Porque muchas veces en la vida vas a tener frustraciones. Pero no cuentes las veces que caes. Cuenta las veces que te levantas. Cuando era licenciado no sabía cocinar. Estaba haciendo la maestría y el tutor de mi tesis me invitó y me dijo, Abdón, ya tantos
años hemos pasado, 2 años estuve ahí, tanto tiempo hemos pasado. Antes de que te vayas vas a ir a comer a mi casa. Y cuando fui a su casa, salió la esposa y salió él con su mandil. Había estado haciendo un pescado a la plancha. Y comí muy rico. Pero dije una cosa: voy a aprender a cocinar. Desde esa vez inicié a cocinar. Me salían fatal las primeras veces. Pero como fui al doctorado y nuestra economía no era de la mejor, pues perfeccioné y saqué 2 títulos. El doctorado en didáctica de la matemática y también en la cocina. Así que, chicas, si quieren que vuestros maridos apoyenle que haga el doctorado. Y los jóvenes, a seguir. El día que quieras casarte y quieras pedir la mano de tu novia para que entres a la casa y te diga el suegro, la suegra: pase ingeniero, pase licenciado, pase doctor, aquí está mi hija. ¿Verdad? Seguimos. Escalante en la opinión de otros. Jay Matthews, que fue un periodista, el que se interesó en Jaime Escalante después del éxito, él escribió el libro Escalante, the best teacher en América. Escalante, el mejor profesor de matemáticas. Pero desde que conoció a Jaime Escalante se volvió columnista de educación. Hoy trabaja en los centros de evaluación de calidad educativa. David Perkins es un investigador de Harvard que trató de entender todo lo que pasaba, toda la experiencia de Jaime Escalante. Y él dijo: Jaime Escalante no aportó una arena, sino una montaña de estrategias a la educación americana. Estos son 2 estudiantes que están trabajando en la NASA. Esta es una de las alumnas que es doctora en matemáticas. Bueno, el actor, conocen ustedes, es el hombre que actuó en la película como Jaime Escalante. Oana lloró cuando Jaime Escalante murió, porque realmente Jaime Escalante había aportado mucho a la educación norteamericana. Y este es un artículo que se publicó el año pasado. Escalante, ¿no? Jaime Escalante en el siglo XXI todavía con ganas de triunfar. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener éxito en la vida? No veo manos. ¡Levanten la mano! Tienen que creer en ustedes mismos. A veces ni la familia cree. A veces nosotros mismos no creemos en nosotros que somos capaces hasta que lo hacemos. Tú puedes. Tú puedes. Ahí están sus alumnos, me mandaron una foto a Jaime Escalante. Son los alumnos que no pensaban llegar a la universidad. Jaime Escalante les cambió la vida. Usó las matemáticas como el motor de cambio social. Me avisan ahora si me paso. ¿Ya? El impacto de un maestro que puede tener en la vida de un estudiante. En la vida de otras personas. Había un profesor de nombre Benjamín Jiménez. En Estados Unidos estaba a punto de abandonar la carrera. Porque en Estados Unidos existe la deserción docente, no solamente la deserción escolar. Los docentes que abandonan porque no pueden más con el sistema, con los estudiantes. Entonces, le sugirieron a Benjamín: ¿por qué no vas a ver a Jaime Escalante? Y fue a ver a Jaime Escalante. Se quedó una semana. Hoy, Benjamín Jiménez es uno de los difusores del pensamiento pedagógico de Jaime Escalante.
Aquí está más con sus alumnos, enseñándoles. Él trabajaba toda la matemática con material tangible, pero él hacía de papel, de cartulina, como podía, ¿no? Con las cosas más baratas, como dice él. Pero su clase se había vuelto una vitrina. Venían profesores de Asia, de Japón, de Europa, de mismo Estados Unidos, la prensa. Y los chinos fueron a observar la clase de Jaime Escalante, que él estaba haciendo las cosas tangibles con cartón, cartulina y otras cosas. Y hicieron de plástico y lo mandaron de regalo. Hoy se puede comprar ya todo ese material hecho. Hay varias cosas que se le atribuyen a Jaime Escalante. Por ejemplo, la multiplicación con las manos. Dice que inventó Euclides. Dice que inventaron los europeos. Dice que inventaron, o sea, bueno, todos. También en una revista norteamericana se publicó como el sistema de multiplicación japonés. Pero yo de una cosa estoy seguro: el hombre desde que existió tuvo 10 dedos. Claro. Y usaron sus dedos. Vamos a hacer un poquito de práctica. No tengo la pizarra aquí, pero no se preocupen, como ustedes son inteligentes. ¿Se le escucha así? Sí. Claro, yo tengo voz fuerte. Muy bien. Por ejemplo, se le atribuye a Jaime Escalante, o la película popularizó la multiplicación del 9, que es muy conocida. Y yo he visto también en los libros del Ecuador. Pero vamos a hacer más allá de eso. Levanten las manos. Muy bien. Con las palmas para ustedes. Asegúrense de que tienen 10 dedos, porque un día iba a enseñar, iba a multiplicar con los dedos y había un profesor que por un accidente había perdido un dedo y me salió mal. Entonces, vamos a pensar en 7 por 9. Entonces, lo único que hacemos es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doblen el dedo 7. A algunos no les obedece. Después, el dedo doblado. A la izquierda tienen 6. Al otro lado 3. 63, ¿verdad? ¿Cuánto es 7 por 9? 63. Podemos ensayar otro. 5 por 9, por ejemplo. 5 por 9. 1, 2, 3, 4, 5. Doblamos el dedo 5. Tienen 4 y 5. 45. Pero vamos a ir más allá. Vamos a pensar otros números. Vamos a pensar, por ejemplo, 7 por 8, que no sea 9. 7 por 8. Entonces lo que hacemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos. 7, 2 dedos levantados. Aquí. 5, 6, 7, 8. 3 dedos levantados. ¿Sí? Los dedos que están doblados multiplicamos. ¿Sí? Entonces serían 2 por 3, 6. Y los dedos que están parados valen 10. Tendríamos 10, 20, 30, 40, 50. Más 6, 56. ¿Verdad? Por ejemplo, podemos pensar en 9 por 7. Ningún problema. 7 sería así. Y 9, bueno, así, ¿no? Porque si no el pequeño es desobediente. ¿Ya? Entonces los dedos doblados los multiplicamos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sería cuánto? 1 por 3, 3. Y cada dedo parado vale 10. ¿Cuánto? 63. ¿Verdad? Entonces, podemos hacer más. Incluso podemos hacer 11 por 11. ¿Cómo es 11 por 11? Así. Contamos 1, 2, 3, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 10 se mueren. 11 se pararía, ¿verdad? Después de ir tumbando, pues vamos a parar. Al otro lado, 11. 11, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar. 1 por 1, 1. Qué fácil la matemática, ¿verdad? Y cada dedo vale 10.
más 1, 21. Entonces, como ya estamos por encima del 10 por 10, que es 100, aumentamos 100. ¿Y cuánto es 11 por 11? 120. Probemos con 12 por 12, si es verdad, porque si funciona para algunos nomás, no sirve, ¿verdad? Probemos con 12 por 12. Entonces, 12 por 12. 2 por 2, 4. Cada dedo vale 10. 10, 20, 30, 40. 44. Más 100, 140. Pero ¿por qué siempre por el mismo número? ¿Por qué no por otro número? Por ejemplo, 12 por 13. 12 sería así. 13 sería así. ¿Verdad? Entonces decimos 2 por 3, 6. ¿No? 10, 20, 30, 40, 50. 56. Y aumentamos 100. Y podemos seguir desvelando, pero vamos, no vamos. Y si no, a buscar, ¿verdad? Mira, cómo introducía el álgebra de manera tangible, lúdica. En una de las conferencias, Jaime Escalante introdujo el concepto de la variable X y tenía la unidad como una de las fichas, una varilla de azul, otro de colores, ¿no? Y a los chicos les pregunto, ¿cuántas veces crees que cabe este cuadradito en esta varilla? Y unos decían 5, 6, 7, cada uno daba su apreciación. Y le dijo, eso es X, que no sabemos exactamente cuántas veces cabe. Claro. Y después el cuadrado, el cubo, que ve que hay las operaciones. Pero Jaime Escalante no se quedaba simplemente con las cosas concretas ahí. Un día vi su conferencia sobre teoría de la medida. Y comenzó con las medidas que usan los nativos, con las palmas, los pies, las brazadas y todo sistema que había, llegando por el sistema decimal y otras medidas, hasta llegar a medidas nanométricas. Porque para nosotros a veces contextualizar es contextualizar en el lugar las cosas que hacen, pero nos quedamos ahí. No, también tenemos que contextualizarlo en el tiempo. Es bueno que hablemos el quichua y todos los otros idiomas, porque ya les dije yo al comenzar, yo hablo el aymara perfectamente. El quechua, que nosotros decimos, ustedes dicen quichua, entiendo, me cuesta un poquito hablar. Pero si yo me quedaba solamente con el aymara, el quechua, pues hubiera tenido mis limitaciones. Entonces también tenemos que mirar para afuera. Ahí está Jaime Escalante, que podemos ver. Jaime Escalante da estos consejos a los profesores. ¿Vale? 3 cosas deben saber los profesores. A veces nos llenamos de tantas teorías y tanta cosa. Si la cosa podemos hacer tan simple, ¿verdad? El profesor necesita saber 3 cosas. Dominar la disciplina. Porque no se puede dar lo que no se tiene. Saber motivar. Saber motivar. Y su misma vida era una motivación. No podemos decir a nuestros estudiantes que se esfuercen cuando nosotros no nos esforzamos. A mí me da mucha pena escuchar cuando alguien dice, ¿sabe qué? Me falta 2 años para jubilarme. Jubilación no significa mutilación. Está bien que te jubiles, pero jubílate dignamente y cuando ya estés jubilado da conferencias y que te inviten aquí y allá. Manejar las relaciones humanas. Esto a veces los profesores de matemática caemos, que pensamos que somos el dueño de la materia, que conocemos. Y aquí hay que apuntar nuevamente, esta mañana también yo puntualicé una de las cosas, las concepciones, nuestras creencias. No estoy hablando de las creencias religiosas.
sino las creencias sobre las matemáticas. Yo estaba haciendo el máster en Chile y mis profesores me decían, hay fórmulas por ahí volando que alguna mente maravillosa tiene que capturarlo, ¿no? Y como uno no captura, dice, yo no soy maravilloso, ¿no? Pero tenemos que mostrar la matemática como una construcción humana, amigable. Cuando vemos que nuestros alumnos no responden o tienen dificultades en el aprendizaje, para aquel profesor que cree que la matemática hace la mente maravillosa, entonces el profesor nunca está mal. ¿El que está mal? El alumno, el estudiante. Sin embargo, para aquellos profesores que creen que la matemática es una construcción humana, que podemos ayudarlos a ellos a descubrir, a construir, a crear, pues es un desafío pedagógico. Recuerden que comenzamos, hay que tener altas expectativas sobre nuestros estudiantes. Jaime Escalante le dijo al director, los alumnos alcanzarán el nivel esperado. ¿Qué esperas de tus alumnos? El trato con los alumnos. Un día tenía dos alumnos, Jorge. Uno era bueno y otro era malo. La mamá de Jorge malo fue a preguntarle las condiciones, la situación de su hijo. Pero Jaime se equivocó intencionalmente y le dijo, señora, su hijo es un muchacho maravilloso, puntual, responsable, hace todas sus tareas, todo lo mejor que podía decir. Y la mamá se fue y llegó a la casa y le dijo, mira, ¿sabes que tu profesor me ha dicho que eres responsable, que eres puntual, que haces tu tarea? ¡Qué bien, mi hijo! ¡Felicidades! Claro, no podía defraudar, ¿no? Aquel chico desde aquel entonces cambió su vida. Nosotros todos, ¿no? Que eres malo, que eres puntual. En la casa lo mismo, que no hace la tarea, que el profesor me está llamando. Claro, el pobre niño, ¿dónde más? A los padres les decía Jaime Escalante, tu hijo no es del Estado, es tu hijo, es tu responsabilidad. Tienes que ayudarme. Tenemos que involucrar a los padres en la educación de los niños, de los jóvenes. ¿Tengo todavía tiempo? No. Bueno, tengo que parar. Vamos a pasar alguna cosa si tengo para que no... Bueno, un minuto más. ¿Sí? La premisa. Los alumnos tienen una idea negativa de las matemáticas. Hay que mostrarles las cosas positivas y despertar el interés. Aprender haciendo con un enfoque de equipo. Y hasta los uniformaban. No simplemente trabajo por grupo, no. De acuerdo a la categoría iban, o sea, era como los cinturones rojo, verde, así, ¿no? De colores, de acuerdo al nivel. Era realmente muy interesante. Y el paradigma, se aprende más cuando se tiene motivación para hacer. Y eso se llama ganas. Muchas gracias.